Hermanos, muy buenos días. Hoy es julio 12, 2020, Día del Señor. Vamos entonces a continuar, a empezar nuestros estudios en el libro de los Hechos. Esta vez nos toca ya empezar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y así de esta forma estamos avanzando en ver y estudiar cómo la iglesia empezó a crecer. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios grande y poderoso, lleno de amor. Que esta mañana, Señor, tu palabra llegue a nuestros corazones y nos dé entendimiento para entender tu palabra, para sacar enseñanzas para nosotros. Así te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a iniciar nuestra reunión. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Voy a abrir las versiones. Tengo la versión Reina Valera, la versión internacional y la versión de las Américas. Entonces vamos a leer Hechos 2 del 1 al 6. Hechos 2 del 1 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Voy a usar la versión de las Américas. Usted tiene la versión Reina Valera del 60, entonces me pueden seguir. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, hermanos, esta es palabra de Dios. Vemos entonces en estos 4 versículos el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a tener un pequeño contexto bíblico en cuanto a esta promesa que vemos aquí en Hechos capítulo 2, que básicamente es el cumplimiento de lo que Jesús había ya dicho en anterioridad. Entonces hay textos en el Nuevo Testamento en donde nos dicen el origen de esta promesa. Y sabemos que el origen de esta promesa viene de Jesús mismo. Por ejemplo, tenemos en Juan 14, 18, dijo: cuando Jesús estuvo en la tierra, no, Jesús dio promesas a sus discípulos. Entonces, vamos a abrir Juan 14. El milagro de la internet es interesante. Promesa del Espíritu, Juan 14, versículo 15 en adelante, dice: si me amáis, dice Jesús a los discípulos, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Fíjese, ahí está la promesa del Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Entiende? Jesús hablando a los discípulos: yo rogaré al Padre,
y Él dará otro consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Ahora, el para siempre es una expresión absoluta, pero que no se limita para siempre con los discípulos, que obviamente estuvo con ellos para siempre, o sea, hasta el momento que murieron. Y no significa que una vez que mueren el Espíritu se fue, sino que el Espíritu sigue hasta este momento con nosotros, la iglesia. Versículo 17. ¿Quién es este consolador? Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Entonces nos está diciendo ahí, ¿no?, en el versículo 17, ciertas cualidades y limitaciones. ¿Para quiénes es este Espíritu? Para los discípulos de Jesús. ¿Para quiénes no son? Para el mundo. El mundo no lo puede recibir. Entonces el Espíritu no es para todos, ¿no? Mucha gente dice, bueno, el Espíritu de Dios es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Es para sus hijos, para los que creen. Porque el resto no tiene el Espíritu de Dios. Él dice, porque no le ve ni le conoce. Entonces el conocer aquí tiene que ver con una relación íntima. No tiene relación íntima con Dios. Pero vosotros, o sea, los discípulos, en este caso nosotros también, le conocéis. O sea, hay una relación íntima con Dios. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces esa promesa es ratificada en el versículo 18 cuando dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces hay una continuidad. Entonces la idea de lo que ve ahí, analizando bien, es Jesús en la tierra, personalmente, dice a los discípulos que Jesús va a ir, va a ascender, lo vemos en Hechos 1, capítulo 1. Pero cuando se vaya no les va a dejar huérfanos, ¿no? Porque dice el versículo 8, no os dejaré huérfanos. Claro, Jesús se va, pero en el momento que se va, el Espíritu Santo va a venir. Entonces, el Espíritu Santo toma el lugar de Jesús en la tierra, ¿no?, y va a estar aquí hasta que Jesús venga. O sea que hay una continuidad en la iglesia de Dios en cuanto a la presencia de Dios, en este caso por el Espíritu Santo. En esta era es el Espíritu Santo trabajando en la iglesia, ¿no? Y eso es algo que es una promesa. Luego en Juan, en el mismo Evangelio, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 4 en adelante. Juan 16, 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Lógico. Pero ahora voy al que me envió. ¿Quién fue? El Padre. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, en ese momento Jesús está apelando a la parte humana de los discípulos. Los discípulos estaban muy tristes porque Jesús les dijo que va a ir al Padre. Entonces el versículo 6 dice algo interesante. Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Por eso no le preguntaron, Jesús, ¿a dónde vas? No querían saber. Ellos querían que Jesús no se vaya, que se quede. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En otras palabras, Jesús está diciendo, no van a estar huérfanos. Yo voy a estar con vosotros, porque voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces, es bien importante cómo el ministerio, esto tenemos que tener en cuenta, la iglesia, desde el principio, nunca estuvo sola. No hubo un momento en la historia en donde la iglesia estuvo sin el Espíritu Santo. Ahora, esto es interesante porque en el aspecto humano, cuando vemos la historia de la iglesia, vamos a ver muchas cosas que están incorrectas en la iglesia, ¿no? Entonces muchos creen que la iglesia empezó con su secta. Por ejemplo, los mormones creen que la iglesia empezó con Joseph Smith.
Antes no había la verdadera iglesia. Eso es falso. Porque aquí mismo dice Jesús que en el momento que Él se vaya, el Espíritu Santo va a venir, va a estar con ellos. O sea, nunca va a estar la iglesia sola. Entonces es falso que la iglesia estuvo sin Dios, sin el verdadero evangelio, hasta que vino José Smith. El fundador de los Testigos de Jehová también dijo lo mismo, Charles Taze Russell, ¿no? Él dice que hasta antes que Russell traiga el estudio de las Escrituras, eso creen los Testigos de Jehová, no había iglesia verdadera. Eso es falso. Los adventistas también. Él dice, durante muchos años la iglesia estuvo sin iglesia, sin Dios, sin espíritu, hasta que aparecieron ellos. Eso es falso también. Son sectas. En el evangelicalismo algo parecido también. Desechan la historia de la iglesia cristiana y dicen, bueno, a partir de nosotros. Pero el evangelicalismo es un movimiento más reciente. Empezó 1910, 1905, hace poco. Entonces, si aceptamos su versión, entonces tenemos que aceptar que por 1900 años no hubo iglesia, lo cual es incorrecto, porque sí hubo iglesia. Sí hubo iglesia. Ahora, aquí está. Yo os digo la verdad. Conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, mas si me fuere, vendrá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. De justicia, ¿por qué? Porque entonces yo voy al Padre y no me van a ver más. ¿Y por qué de juicio? Porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si se dan cuenta, esas tres cosas son importantísimas, que es parte de la iglesia ahora. ¿No? El juicio, dice, es para el príncipe de este mundo, quien es Satanás. Cuando dice príncipe, es el principal de este mundo, el que engaña a las naciones, el que engaña a los hombres, porque son incrédulos. Entonces, hay juicio. Hay juicio sobre Satanás. Y de pecado, porque el Espíritu va a convencer al hombre de su pecado, y de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me van a ver más. En otras palabras, para que haya justicia, el hombre tiene que ser justo. El hombre no es justo. Entonces es imposible que en un estado de injusticia Cristo esté en este momento, hasta que haya un juicio sobre Satanás y los hombres en su condición de pecado sean compungidos por el Espíritu Santo y profesen la fe de Jesucristo. Entonces, vemos así las profecías que hizo Jesús en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Si hacemos un recuento en el capítulo 1 de Hechos, vamos a ver que en el capítulo 1 de Hechos, justamente, Jesús les dice, antes que ascienda, Hechos 1:8, pero ustedes van a recibir poder, dice Jesús, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces está otra vez reafirmando la promesa que les dijo antes, en los pasajes que hemos leído, de la presencia del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo. Entonces ahí les da unas instrucciones más específicas. Les dice, y me van a hacer testigos en Jerusalén. O sea, cuando vengan el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿no?, ustedes van a tener el poder. ¿Para qué van a tener poder? Para que sean mis testigos a las naciones. Y empezando por Jerusalén, que es la ciudad donde están, Judea, que es la provincia, Samaria, que es la otra provincia, hasta los confines de la tierra. O sea, el mensaje de que Jesús es el Mesías, Salvador del mundo, va a ser predicado en todas las naciones. Esa es la razón fundamental de recibir el Espíritu Santo. Ahí lo dice Jesús, ser testigos de Él. O sea, hay una misión teológica, escatológica, y una misión soterológica y también neumatológica. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a empezar por último. Neumatológica, porque es la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va a habilitar con poder espiritual a los discípulos a realizar la obra, el propósito, la misión de ser testigos de Jesús. Eso es la obra del Espíritu, eso es neumatología. Pero también hay otra función, es la función soterológica, que tiene que ver con el aspecto de la salvación.
La razón por la cual van a ser testigos ante el mundo es para que la gente crea en Jesús y sean salvos. Para que salgan de la condenación, como Pablo lo explica bien en Efesios capítulo 2, en donde el Dios de este siglo ha entumecido, ha controlado, ha enceguecido la mente de los hombres, sus ojos, y ellos están totalmente esclavizados, siguiendo la potestad de este mundo, haciendo por naturaleza lo que es la voluntad del Dios de este mundo, Satanás. Entonces, Jesús dice que la obra del Espíritu Santo, neumatología, es referente a la salvación, soterología, para que los hombres se salven. Pero al mismo tiempo, como dice ahí, ¿no? Recibirán poder para que sean testigos de mí en todas partes. Es también escatológica. ¿Por qué? Porque tiene que ver hasta los últimos tiempos. No se quedó limitado a ese siglo primero, sino que sigue hasta el final de los siglos. O sea, siglo significa la era, cuando ya Jesucristo venga por segunda vez visiblemente y entrega el reino al Padre. ¿No? Entrega el reino al Padre y se consuma completamente el reino de Dios. Entonces, estamos viendo que es de soterología, salvación, tiene que ver también con neumatología, la obra del Espíritu Santo, y escatología, que tiene que ver también con los últimos tiempos. O sea que el Evangelio se va a predicar siempre, a través de los siglos. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de la iglesia. Ahora, ese es el punto de vista bíblico, teológico. Desde el punto de vista humano, vamos a ver muchas cosas que han sucedido que realmente no ejemplifica o testifica de una iglesia de Dios. Por ejemplo, divisiones. Una de las cosas principales y que va de la mano con las divisiones son las herejías. Herejía divide. Herejía significa también división. O sea que crea una división, enseñanzas erróneas, enseñanzas falsas. Pablo lo dijo en el libro de Gálatas, y también en Timoteo, en Tito, ¿no? En Efesios también lo está diciendo, en Corintios, ¿no? Falsos apóstoles, falsos maestros, ¿no? Que el que predica un evangelio falso, ya sea del cielo, un ángel traído del cielo, quien sea anatema, o sea una persona que sea considerada una maldición. Entonces estamos viendo que todas esas cosas han creado cismas, división, sectarismo en la iglesia. Hechos, vamos a leer en Hechos cuando lleguemos al momento cuando Pablo estaba en Mileto y Pablo le dice: tengo pena porque en el momento de mi partida van a entrar lobos rapaces van a entrar a la iglesia y van a estar comiendo a las ovejas. Entonces estamos hablando ahí en el primer siglo que Pablo lo predice y se cumple. Vean las cartas de Timoteo, ¿no? Las cartas de Tito, Judas, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos viendo ahí de que ya la primera carta de Juan llama inclusive anticristos a los que predican un evangelio diferente. Entonces se dan cuenta, el punto de vista anticristo, ya que se menciona el anticristo, no es una figura como lo han hecho creer mundial en el mundo, que está gobernando a todos en el futuro va a venir. No, ya hubo anticristos en el primer siglo, cantidad de anticristos. Los anticristos eran religiosos gnósticos que negaban que Cristo vino en la carne. Eso eran los anticristos. Y ellos estaban en la congregación cristiana, en las casas. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no fueron de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. En otras palabras, Juan está diciendo, lamentablemente entraron, no somos Dios, no supimos su corazón, pero se manifestaron de estar en contra de Cristo al enseñar una enseñanza falsa. Realmente, entonces vemos que el anticristo verdadero no es que gobierne el mundo, sino que enseña algo falso. Eso es la característica del anticristo, según Juan, primera carta de Juan, ¿no? Y la tercera carta de Juan. O sea que ellos negaban. Ellos no estaban viniendo a controlar, como dice hoy el dispensacionalismo que ha venido anticristo. No, eso no es bíblico. El anticristo es el que enseñaba doctrina falsa, específicamente que Jesús no vino en carne. Entonces por eso Juan dice, han salido muchos anticristos. O sea, eran herejes, prácticamente, falsos maestros. Entonces ya había eso. Entonces toda esa disensión hace que la iglesia se divida, ¿no? Y es interesante porque aún en la debilidad de la iglesia siempre hubo una iglesia. Jesús nunca tuvo dos iglesias. Bueno, tú eres iglesia aquí, tú eres iglesia allá, tú eres mi secta ahí. No, Jesús. Pablo dice que Jesús no está dividido. Desde el punto de vista humano, hemos dividido. Hemos creado denominaciones. Hemos creado divisiones. Y seguimos creando sectas, especialmente dentro del protestantismo, especialmente evangélico americano. Hay cantidad de sectas. ¿No? Se dividen ya sea porque no les gustó el pastor se fue,
Entonces, si una secta era de 70 miembros, al dividirse se quedan con 35 y el otro 35 se va. Luego esos 35 por un año se están enojados, se divide 35 o 40, tal vez aumentaron 5 más, a 15, el otro se queda con 30 y se van dividiendo así. Eso no es multiplicación, eso no es iglesia de Dios, eso es iglesia de los hombres que lo crean. Pero no es iglesia de Dios, no tiene nada que ver con la iglesia que Cristo dio. Se dan cuenta, por eso que dentro del evangelicalismo, protestantismo americano, latinoamericano, se ve cantidad de eso. Pero la iglesia, no había evangelicalismo antes de 1900. Eran movimientos en Estados Unidos saliendo de los puritanos, y ellos comenzaron, digamos, herederos de la promesa, de la reforma, perdón, en Europa, en Ginebra, 1500 y algo, Lutero. Pero antes de eso también hubo iglesia. No se puede decir que, bueno, con Lutero empezó la verdadera iglesia. Entonces, si se piensa así, entonces, ¿qué hubo antes de Lutero? Entonces, Jesús fue mentiroso, porque Él está diciendo ahí que no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo siempre estuvo, durante todos esos siglos, ¿no?, en la tierra, en la iglesia. ¿La iglesia es imperfecta? Claro que sí, está lleno de hombres pecadores. Hombres pecadores, hombres imperfectos. Entonces, al haber hombres pecadores, hombres imperfectos, ¿no?, entonces crea ese tipo de problema. Ahí está la historia. Puedo hacer yo una lista larguísima de todas las cosas aberrantes que hizo la llamada iglesia cristiana. Y eso no solamente incluye la Iglesia Católica Romana, eso incluye todas las demás sectas que hubo. Porque hubo grupos que se separaron de la Iglesia Católica Romana, ¿no?, porque ya sea que estaban en contra del Papa, en contra de las imágenes, correcto, pero sus enseñanzas de esas sectas eran totalmente herejía también. Entonces, por un lado estaban en contra de esto, pero por otro lado estaban enseñando herejía. O sea, no había perfección. No había perfección. Y así uno podemos ver si un día estudiamos toda la historia de la iglesia cristiana, vamos a ver todos esos fenómenos, todas esas cosas que empañan. Sin embargo, teológicamente, bíblicamente, Jesús tiene una sola iglesia. Y aquí está. Él se va, pero dice, enviaré el Espíritu Santo para que ustedes sean mis testigos. Es lo que dice. Entonces, bueno, ellos van a Jerusalén, ¿no?, y dice que ellos estaban en el aposento alto, ¿no?, unánimes, entregados en la oración, y sabemos que estaban los discípulos. Ya habían escogido a Matías, ¿no?, para que ocupe el lugar de Judas. Estaba María, la madre de Jesús, estaban las mujeres, líderes eran María Magdalena, Joana, Susana, María, la madre de Felipe el Menor, y otras mujeres, aparte de otras hermanas. Entonces, en total, dice aquí en el capítulo 2, ¿no?, que habían más personas en ese entonces. Y ahora, otra cosa que enseñamos del capítulo 1, versículo 24, la oración. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos. Eso es teología. Esa es omnisciencia de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 24, dice, Señor, reconocen teológicamente que el Señor Dios conoce el corazón de todos. Nosotros no vemos los corazones. Uno puede basarse en lo que uno hace exteriormente, ¿no? Frutos, dice. Frutos simplemente es lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno piensa. Entonces, basado en eso, uno juzga, ¿no? Oh, mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo, mira cómo piensa. Hasta ahí, nada más. Pero en el corazón, la intención, no sabemos. Solamente Dios lo hace y lo sabe, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 24. Señor, tú conoces el corazón de todos. O sea, en otras palabras, la apariencia puede engañar. Lo que vemos puede ser engañoso, ¿no? Como por ejemplo, si una persona camina, diríamos, sin zapatos, uno diría, mira, no tiene zapatos, pobrecito, ¿a qué comprar zapatos?
No necesariamente. Él puede tener zapatos y cantidad de zapatos en su casa. Simplemente no quiere caminar con zapatos. No quiere usar zapatos. Pero claro, uno ve, juzga por lo que ve. Dice, mira, no tiene zapatos, le voy a comprar más. No, no necesitas comprarlo. Tiene zapatos. Pero puede ser el hecho que también no tenga zapatos. O uno puede tener zapatos y dice, no, él no necesita zapatos. Bueno, ese zapato es el único que tiene, lo tiene por 20 años el mismo zapato. O sea, tiene uno, se malogra y ya no tiene más. O sea, mi punto es, el que realmente conoce todo no es el hombre, porque uno se lleva por lo que ve, por la apariencia. Pero Dios conoce todo, no solo la apariencia, sino lo que está realmente la esencia de lo que es uno. A eso se refiere. Entonces vemos ahí la doctrina de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia de Dios. Es muy importante eso, que según los discípulos ellos entendieron que Dios conoce todo. Entonces entramos ya al capítulo 2 de esta forma como introducción. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, muy interesante es, porque aquí ya cambia el contexto. Entonces estamos viendo del 1 al 4 el evento de la llegada del Espíritu Santo. De lo que prometió Jesús, se viene a cumplir. Ahora, hay un evento, hay un contexto histórico. Lucas empieza con un contexto histórico, bíblico, hebraico. Entonces, dentro de ese contexto histórico, entonces él sitúa lo que va a venir, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Está hablando de una fiesta hebrea. Pentecostés es una palabra griega, ni siquiera es hebrea, griega. Pente, ¿no? Significa 50. Costés, entonces, festividad. Entonces, claro, hoy en día hay sectas pentecostales que nacieron en los Estados Unidos, 1906 en adelante, que se llaman los pentecostales, ¿no? La iglesia pentecostal dice, ¿no? Misión Mundial Pentecostal, Iglesia Pentecostal y un montón de cosas pentecostales. Y de ahí salen más sectas. Y en el mundo evangélico, el pentecostalismo está relacionado a hablar en lenguas, balbucear, bla, 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 bla. Es balbuceo, prácticamente. Digamos lo que es, balbuceo. Y también lo que ellos dicen tener, visiones. Visiones. Muchas visiones. Profecías. ¿No? Profecías que va a acontecer. Y yo he escuchado eso. O sea, no es nuevo. Para el que sabe, ha estado ahí, no es nuevo. Yo he estado trabajando con ellos por años. Por años. En muchos lugares. Entonces, conozco. Entonces, Pentecostés en el aspecto de la secta pentecostal está relacionado a eso. Pero, ¿es realmente Pentecostés eso? No. La Biblia no está, cuando dice Pentecostés, no tiene nada que ver con hablar en lenguas, con profecías, con sueños, con tembladeras, saltaderas, moverse así. No tiene nada, ni siquiera un poquito. Ni siquiera un poquito. Es nada. Como dice en inglés, nothing. Cero. Entonces, ¿qué es Pentecostés? Vamos a hablar. Pentecostés, si por ejemplo vamos en el contexto del Antiguo Testamento, vamos a ver que en Pentecostés fue una de los días de la fiesta judía. Solo que no le llamaron Pentecostés, porque te dije, Pentecostés es palabra griega. Los hebreos no hablaban griego, ¿no? Los judíos lo llamaron Shavuot, que significa fiesta de la cosecha o fiesta de las semanas. Después vamos a explicar por qué le llaman fiesta de las semanas. Se mencionan en 5 lugares solamente en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver. Está en Éxodo 23, está en Éxodo 24, está en Levíticos 16, está en Números 28 y está en Deuteronomio 16. Ahora, yo quiero que entiendan esto porque esto es fundamental para lo que vamos a hablar. ¿Qué significa fiesta de Pentecostés? Bueno, fue una celebración del comienzo de las primeras semanas de cosecha. De las primeras semanas de cosecha. ¿Saben lo que es cosechar? Se siembra, se cosecha. Bueno, en este lado se está cosechando lo que se sembró antes. ¿Ok? Entonces, en el Medio Oriente hubo 2 cosechas cada año. La cosecha temprana se produjo durante los meses de mayo y junio. Esa es la cosecha temprana.
La cosecha final llegó en el otoño. Entonces, en cuál estación entra esta fiesta de Pentecostés donde viene el Espíritu Santo? Empieza en los meses de mayo y junio. Las primeras cosechas. ¿Tiene un significado teológico? Sí, lo vamos a ver luego. Pero ahí empieza, ¿no? Pentecostés, en la primera semana, en las primeras cosechas. Entonces, cuando sucede eso, hubo una celebración. Por eso se llama celebración de la cosecha. ¿Entiende ahora? Celebración de la cosecha, ¿no? De trigo. Era de trigo. Lo que significa que en Pentecostés siempre cayó en algún momento a mediados del mes de mayo, ¿no? O a principios de junio. Era cosecha de trigo. Según el Antiguo Testamento, la fiesta de la celebración de las primicias o las cosechas, por eso se llama primicias, porque son las primeras cosechas, primicias, ¿no? Y a partir de ese día, cuando empieza el primer día de la cosecha, se van a contar 50 días. 50 es Pente. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con hablar en lengua, no tiene que ver con saltar y profecías y visiones, nada que ver. Pente significa 50. No, al menos que alguien quiere tener 50 años, bueno, todos son pentes. Pero no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Nada absoluto. Y lo voy a repetir otra vez. Pentecostés no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Eso es algo que se apropiaron las sectas en los Estados Unidos a principios del siglo XX, 1900 y algo. No, después ya hicieron una iglesia pentecostés, pero muchos ni siquiera saben por qué son pentecostés. Ellos creen que es por hablar en lenguas. No tiene nada que hablar. Pentecostés tiene que ver con cosecha. Es más, el verdadero pentecostal, ¿sabe quién es? Y escúchame bien, el verdadero pentecostal es el que cosecha las primicias. Por ejemplo, se sembraron fresas, ¿no? Entonces se cosecha las fresas, ¿no? Aquí hay campos en California, en todas partes, donde se cosecha. Los que cosechan son pentecostales. Ellos son los verdaderos pentecostales, los que cosechan, los que levantan todos los frutos después de la siembra. Ellos son los verdaderos pentecostales. ¿Por qué pentecostal? Pente significa el inicio de los 50 días de cosecha. Por eso se llama Pentecostal, Pentecostés, fiesta de la cosecha. Entonces, en el último día, en el día 50, entonces es el día de Pentecostés, el día 50. Así que las primicias son el comienzo de la cosecha de la cebada y el trigo. Entonces, y Pentecostés, la celebración del comienzo de la cosecha del trigo. ¿No? Como siempre, fue 50 días después de las primicias. Las primicias después. Y dado que 50 días equivalen a 7 semanas, 50 días son 7 semanas, también se lo conocía fiesta de las semanas. ¿Me entienden por qué les dije que también se le conoce como fiesta de las primicias? Porque es la primera cosecha. Se conoce como fiesta de la cosecha porque es donde se cosecha. Y también se conoce fiesta de las semanas porque son 7 semanas. Así lo conocían. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con hablar en lenguas, ni visiones, ni alteraciones, ni saltar, ni balbucear, nada. Nada que ver. Entonces, mi pregunta para usted, cuando hagamos el cuestionario, digamos, ¿qué significa Pentecostés? Usted puede decir Pentecostés significa en griego 50 días, ¿no? Y se refiere a la cosecha, ¿no? De las primicias de cebada y de trigo, ¿no? Y que dura 50 días. Muy bien, entonces no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Más tarde, por lo tanto, lo llamaron fiesta de la cosecha, porque se estaba cosechando, o fiesta de las semanas, ¿no? Josefo, el historiador judío, muchos tienen el libro de Josefo, habla también de eso en sus antigüedades, ¿no? Josefo menciona eso también. Entonces, ¿cuál fue la situación en el día de Pentecostés? ¿Cuál fue la situación de los discípulos? Bueno, ¿se acuerdan que Jesús le dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre?
Dice que los discípulos, las mujeres y los demás discípulos, que eran como 120, ¿no?, fueron a Jerusalén y estuvieron en el aposento alto. Había dicho que el aposento alto, todas las casas entonces tenían primero y segundo piso. La parte de arriba era donde se reunían a orar. Entonces los discípulos estaban orando, esperando la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces, estaban unánimes, como dice ahí. Cuando llegó ese día, seguían unánimes, ¿no? Estaba Matías ya con ellos, nuevo discípulo agregado. Estaba María, la madre de Jesús. Estaban las mujeres, los discípulos, María Magdalena, Joana, Susana y todas las demás mujeres y discípulos que estaban ahí con ellos. Entonces, estaban orando, en oración, unánimes, esperando la promesa del Padre, ¿no? Y mientras estaban ellos unánimes, pasaron experiencias, Lucas lo relata, que tiene que ver con experiencias naturales, pero también sobrenaturales. ¿Cuáles son las experiencias naturales? Bueno, dice en el versículo 2, y de repente, o sea, mientras estaban ahí, sin avisar. De repente significa sin avisar. O sea, no decir, no es que se escuche un ruido, mira, se escucha un ruido, algo viene, no. De un momento a otro, de repente, ¿no?, vino del cielo. Ahora, bien interesante, porque dice viene del cielo, ellos estaban dentro de la casa, o sea, no podían ver el cielo. Pero cuando dice viene del cielo, Lucas está hablando del origen de lo que va a pasar. O sea, si viene del cielo es divino. O sea, la experiencia que van a ver en ese momento, o a experimentar, según Lucas, es de origen divino. Pero Lucas, en vez de decir divino, dice vino del cielo. Entonces, lo que viene del cielo es divino, de Dios. Es imposible que venga de Satanás, porque Dios está en los cielos. Jesús se fue a los cielos. Jesús ascendió a los cielos. Y de los cielos va a regresar. Entonces, si se dan cuenta el lenguaje, la gramática, las frases. Entonces, eso nos ayuda a entender aún más el contexto de lo que está pasando. De un momento a otro, ¿no?, de un momento a otro, y vamos a ver aquí en el original que es lo que está diciendo. Dice, es un adverbio, inesperadamente. O sea, no esperaban lo que iba a pasar. O sea, ellos esperaban el Espíritu Santo, pero no sabían cómo iba a venir el Espíritu Santo, ¿no? Porque Jesús solamente le dijo, vayan a Jerusalén y esperen. Ok, están esperando, pero nadie tuvo la idea, bueno, ¿cómo va a venir? ¿Se va a presentar como en persona? ¿Cómo va a ser eso? Lógico. Va a venir, pero no sabemos cómo. Entonces, Lucas dice de una forma que nadie esperaba, en el momento no esperado, en una situación donde ellos ni siquiera podían imaginarse. Es lo que está diciendo. Del cielo. Entonces, pone la situación inesperadamente, pone el origen del cielo, ¿no?, un sonido. Entonces, sonido significa, viene la palabra griega, eco. Entonces, nuestra palabra eco en español no es español, es griego. Es griego. ¿Ok? Entonces, eco significa un sonido. Un sonido. Cualquier sonido es un eco. Y eco en el español no es español, es griego. Es griego. O sea, cuando decimos eco, usted está hablando griego. ¿Sabía usted eso? Entonces, para que se den cuenta que nuestra palabra, el castellano, no es puro castellano. Tiene muchas palabras griegas, cantidad. Yo siempre se los digo, muchas palabras griegas. Cuando dice, ahora por ejemplo que estamos enfermos, bueno, yo también todos de alguna forma tenemos cierta condición médica. Ahora más con el COVID también. Dice, vamos a la farmacia. Bueno, farmacia no es español, es griego. Entonces cuando decimos vamos a la farmacia,
estamos hablando también griego. Ok, entonces aquí están aprendiendo las palabras. Entonces escucharon un eco, que es sonido. Pero este eco, interesante, porque el adverbio que pone, entonces es un adverbio de comparación. No dice que fue así, pero está comparando el sonido que escucharon los discípulos. Ahora, recuerde que Lucas no estuvo ahí. A Lucas le dijeron. ¿No? A Lucas le dijeron. Entonces, Lucas estaba escribiendo. Entonces, claro, el lenguaje de ellos era totalmente diferente. Obviamente, hablaban otro idioma. Pero no solamente diferente, sino que antiguo. Aún si hubieran hablado en español, tal vez lo que hubieran puesto ahí hubiera sido totalmente diferente de lo que conocemos ahora. Entonces, la única forma que ellos hacían era comparación. Cuando querían describir algo, comparaban. Y eso es muy importante en la Biblia, porque la Biblia está lleno de figuras literarias. Entonces, si uno no hace la diferencia entre lo que es real y figurativo, uno va a malinterpretar la Biblia. Por ejemplo, en este caso, en este relato, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, ya hemos visto que Pentecostés viene a ser la fiesta de la cosecha de los judíos, estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿quiénes son ellos? Los unánimes juntos tiene que ver con los discípulos y las otras personas, María, las mujeres y lo demás. Y dice que de un momento inesperado, que nadie esperaba nada, porque estaba en oración, del cielo, dice Lucas, o sea que esto vino de arriba, o sea, da a entender su origen divino. Hubo un sonido, porque dice eco. Ahora, bien interesante, porque en la Reina Valera dice, de repente vino del cielo un estruendo. Dice estruendo. Ahora, estruendo ahí ellos lo reemplazan con la palabra sonido, que es eco en el griego. Ahora, la pregunta es, ¿está bien la traducción? Bueno, la traducción se justifica de estruendo porque dice un viento recio. Dice como de un viento recio. Y me gusta más la Biblia de las Américas porque pone el como. Es un adverbio de comparación. Es más claro la Biblia de las Américas en ese aspecto. Como. Y pone ahí ráfaga de viento, estruendo. Entonces, si vemos los dos, vamos a ver que a Lucas le dijeron, Lucas, el sonido fue muy fuerte. El sonido fue fuerte. Y dice de viento. Ahora, a mí se me viene a la mente cuando hay tormenta de viento. Aquí en California hay bastante, seguro usted también lo vio. Y cuando hay tormenta de viento aquí, el viento hace dos cosas. Uno, desarraiga árboles, rompe árboles, fuerte. Si la casa no tiene bien el techo, o la puerta o algo ahí es muy liviano, se lo levanta. Sí, yo lo he visto, se lo levanta. He visto árboles grandísimos caer por la fuerza del viento. Mire, como fuerza de viento. Y al mismo tiempo esa fuerza viene con sonido. Es un sonido hasta a veces que da miedo porque es pero fuerte, y en el momento que pasa eso da un poco de temor y se escucha ¡bum! Es como que está es un soplo, pero tan fuerte que da sonido. Es un estruendo, exactamente como dice aquí. Eso es una ráfaga de viento con estruendo. ¿Sí? Entonces, esa experiencia natural, por eso puse una experiencia natural, es lo que sucedió en ese momento. Le dijeron a Lucas que lo que vieron, porque Lucas no estuvo ahí, está registrando, recuerden. Le dijeron, Lucas, fue como un viento fuerte, un estruendo, ¿no? Como una ráfaga de viento impetuoso, o sea, con poder. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, bien interesante, porque ahí no dice que rompió el techo de la casa. No dice nada de eso. Tal vez decir que rompió el techo de la casa o levantó sería conjeturar. Pero otra cosa muy importante, es posible. Es posible que haya pasado. ¿Por qué no lo pusieron? Porque no estaban tanto ellos concentrados en que si la casa se cayó o no, sino en el evento del Espíritu Santo. ¿Me entiendes?
Pero sea cual sea, ya sea que tumbó el techo o las ventanas, porque el viento tuvo que entrar. Entonces todos, dice ahí, todos los que estaban ahí, sentados. Ahora, la palabra interesante, porque sentados uno diría, pero ¿cómo que estaban orando? ¿O qué? Bueno, hay diferente explicación. Cuando significa diferente explicación significa que no hay nada concluso. Pero mi explicación, que yo lo veo, es así. Y es lo más lógico. Si bien es cierto, en una oración ellos oraban parados, también hay que entender que durante muchas horas parados físicamente el cuerpo se cansa. Entonces, cuando dice y estaban todos en donde estaban sentados, tal vez a Lucas le dijeron, bueno, estuvimos tal vez algunos en pie y otros sentados. Entonces, posiblemente las mujeres estuvieron la mayoría sentados y otros hermanos más. O tal vez no por cansancio, sino porque era la única forma más adecuada, porque si eran 120, entonces parados 120, pues salían soldaditos, entonces decían, pues siéntase, y era la costumbre, sentarse. No dice sillas, pero tal vez en el suelo estaban sentados. Era la costumbre del Medio Oriente, sentarse así. O sea, no era raro que uno se siente en el suelo, no era raro. Pero ya sea que estén sentados en el suelo, o una mesa, o una silla, o una roca, lo que sea, el hecho está en que llenó la casa el viento, y la casa es donde estaban sentados, llenó la casa, el lugar donde estaban todos. Luego, esa es la explicación, eso es el fenómeno natural, porque el viento es algo natural, un estruendo es algo natural, yo lo he visto, ¿no? Los huracanes son estruendos, ¿no? Los huracanes rompen, arrancan hasta animales, vacas, caballos se los llevan. Se da cuenta del poder del viento. Entonces, no sé, no es algo extraordinario que haya sucedido. Tal vez el momento, tal vez los tornados habrá sido el evento que tal vez no era temporada y apareció, tal vez. Pero en sí el viento no es algo que nunca sucede. Sí sucede. En Miami, ¿no? Partes tropicales, sucede eso. Pero no quedó allí. Dice el versículo 3, y aquí viene la parte sobrenatural de lo que le dijeron a Lucas. Recuerden que todo eso se lo dijeron a Lucas. Dice, se le aparecieron lenguas repartidas, y otra vez el adverbio de comparación, como de fuego. No dice que fueron fuego. Como dice el versículo 4, Biblia de las Américas, 3, se les aparecieron lenguas como de fuego. Ahora, interesante es esto, porque aunque diga la comparación como, dice de fuego, o sea, cualquier evento que pasó ese momento. Le dijeron a Lucas, Lucas, ¿sabe lo que pasó? Yo me imagino a Pedro diciendo, Lucas, mira, cuando llegó el viento fuerte, llenó todo, estábamos todos ahí totalmente asombrados. Y cuando sucedió eso, notamos que en cada uno de nosotros había algo que parecía fuego, era como fuego, como una llama de fuego. No digo que fue fuego, pero eso parecía como llama de fuego, ¿me entienden? Entonces Lucas no estuvo ahí, entonces él tenía que registrar lo que le estaban diciendo. No sé si preguntó a otro para confirmar, pero ya sea que no, él decidió escribir como le dijeron, como de fuego. O posiblemente le dijeron otra palabra, pero él dijo, lo que quieres decir es que lo que pasó fue algo como fuego. Sí, fue como fuego, entonces puso como fuego. Entonces, si se dan cuenta, cuando vamos a analizar el relato bíblico, vamos a ver que también tiene que ver no solamente el que lo dice, sino también el que lo entiende. De repente Lucas trató de ayudar y dijo, bueno, lo que ustedes quieren decir, lo que pasó, es que esa experiencia fue como algo parecido como lenguas o llamitas de fuego. Ustedes saben la llama, ¿no? Una llama de fuego. De repente le dijeron, sí, algo parecido. Sí, como fuego. Muy bien. Entonces, Lucas dice, se aparecieron como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora, obviamente no dice la palabra cabeza, pero es obviamente que donde reposa es en la cabeza, ¿no?
Alguien por ahí una vez leí un comentario, reposó aquí en el hombro. Y me dio gracia porque aquí generalmente en el hombro se ponen a periquitos. ¿Han visto los periquitos que se ponen aquí? Un pajarito, un loro, y está ahí con el loro. Pero yo no lo creo así. Yo creo más bien cuando dice sobre, significa sobre la cabeza de Dios. Y tiene sentido, porque el Espíritu Santo nos unge. Recuerde que a los reyes le ungían con aceite. Entonces, ellos fueron hasta cierto punto, diríamos teológicamente hablado, ungidos con el Espíritu Santo. Ungidos. El Espíritu Santo reposó. Lo que sea, la manifestación del Espíritu reposó en esa forma como de fuego en o sobre ellos. ¿No? Entonces, esa es la experiencia sobrenatural. Entonces, vimos la experiencia natural, el viento, la experiencia sobrenatural como de fuego. Porque eso sí, la presencia del Espíritu se manifestó así, es algo sobrenatural. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Entonces, Lucas sigue la narración de lo que está pasando en el aposento alto. Entonces, Lucas dice, entonces en ese momento todos le dijeron a Lucas no vio, le dijeron. Entonces, Pedro le dijo, ¿sabes qué, Lucas? Cuando sucedió eso que todos teníamos, la llama de fuego, entonces nosotros entendimos que eso es la promesa del Espíritu Santo. O sea, ese fue el cumplimiento del Espíritu Santo, Lucas. Entonces, Lucas, ¿qué dice ahí? Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Entiende? Lucas está escribiendo lo que le dice, pero al mismo tiempo interpretando lo que le dice. Ahora, cuando digo interpretando, no es que está dándole su personal interpretación, sino tratando de entender lo que está pasando, porque él no estuvo ahí. Entonces le dicen a Lucas fue lo que fue algo increíble. Estábamos sentados, orando, unánimes, esperando la promesa, y del momento menos inesperado entra a la casa un viento tan fuerte, ensordecedor, fuerte el viento, ¿no? Que en ese momento que estábamos ahí, vimos que se aparecieron en la cabeza de todos nosotros como llamas de fuego, como algo ahí ardiente. Llamas de fuego, bueno, algo así, no digo que fueron, pero como llamas de fuego. ¿Y qué pasó? Bueno, en ese momento justo aparece, y bueno, pues eso fue la promesa cumplida. Ahí se cumplió, todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Ahora, bien interesante, porque llegan a la conclusión, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo saben que fueron llenos del Espíritu Santo? Y mira lo que dice ahí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ahí viene la parte que los amigos pentecostales lo relacionan con la palabra pentecostal. Pero en realidad no hay relación. No hay relación. Hay muchas cosas que sucedieron en la Biblia en ciertos días, pero no se les llama por el día de su festividad. No hay parte en donde en la historia de la iglesia que llamaron a ellos pentecostales. Lo que sí muestra la historia de la iglesia, que siglos después el evento se relaciona con Pentecostés, y dentro del calendario romano se separa esa fecha como la fiesta de Pentecostés. Pero aún así, la fiesta de Pentecostés en el catolicismo no tiene nada que ver con hablar en lenguas, sino más bien con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí que cuando sucede eso, se interpreta como que la aparición de las lenguas de fuego es el cumplimiento del Espíritu Santo, de lo que Jesús dijo que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando dice llenos, viene una palabra griega que significa completo. O sea, que se llenó algo completo. Digamos, un vaso se llena completo de agua, así. O sea, ellos fueron llenos totalmente del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se manifestó eso? Y ahí dice, y comenzaron, ¿no? Comenzaron, este es el auristo indicativo, quiere decir de que viene y comenzaron. No dice si fue después o no, puede ser simultáneamente. Comenzaron a hablar, ¿no?
hablar. La palabra está en el infinitivo, lo cual significa de que cuando sucedió el fuego, ellos lo entendieron Espíritu Santo, entonces en ese momento comenzaron a hablar de cosas auditivas. No dice que comenzaron a balbucear. La palabra hablar viene del griego que significa conversar, decir palabras. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Y aquí dice, en otras significa algo diferente al lenguaje de ellos. Dice lengua. Entonces, la palabra lengua significa por implicación un lenguaje o un idioma. Entonces, si se dan cuenta, el libro de los Hechos nos está diciendo que ellos hablaron otros idiomas. No estaban hablando bla 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 bla, rabasaba, bla bla bla, como dicen los amigos pentecostales. No tiene nada que ver. Eso es balbuceo. Lo que ellos hacen es balbuceo de ellos, no del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nunca balbucea. ¿Ok? Así que nunca balbucea. Si una vez tienen que saber la verdad, eso se hace con la secta del pentecostalismo. Y esos son balbuceos humanos. El Espíritu Santo nunca va a hablar algo bla, 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 así como trabalengua o gárgaras. No, nada que ver con gárgaras ni esas cosas. Son lenguajes. Ahora, ese lenguaje que ellos estaban hablando fue de acuerdo, ¿no? De acuerdo a lo que el Espíritu, ¿no?, les estaba dando a ellos que hablen. O sea que vemos aquí que Lucas menciona al Espíritu como el originador del lenguaje que ellos estaban hablando. ¿Es importante eso? Es importante. Primeramente porque aquí se define que el lenguaje que hablaron ahí en ese momento eran lenguajes, no eran bla 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 bla, nada que ver con eso. Nada, ni siquiera cercano. Eran lenguajes que ellos nunca hablaron, pero eran lenguajes conocidos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo aprendieron a hablar ese lenguaje? Bueno, el Espíritu Santo, como dice ahí, según Lucas, les dio esa habilidad que habla. Pero si Lucas no estaba ahí, pues estaba Pedro. Entonces Pedro, ¿no?, dice que está en el imperfecto, lo cual significa que seguían hablando, que el Espíritu Santo, cuando les llenó completamente a ellos en forma de una lengua de fuego, ellos comenzaron a hablar en otro lenguaje diferente al de ellos, pero ese lenguaje fue dado por el Espíritu Santo mismo, que les daba, ¿no?, para que hablasen. Entonces, ¿se dan cuenta? No dice ahí que les daba para que griten, balbuceen o digan cosas incoherentes. Nada de eso. Nada de eso. Era lenguaje de ese tiempo, de las regiones de ese tiempo, que se hablaban en ese tiempo. O sea, eran lenguajes conocidos. No tal vez para ellos porque no lo hablaban, pero tal vez para los que estaban ahí. Hoy en día, por ejemplo, lo más que yo sé es inglés-español. Pero hay personas que saben inglés-español, chino, portugués, ruso, más lenguas. Han podido aprender. Y se aprende, no hay problema. Pero en el caso de los discípulos, aquí vemos que la razón por la cual ellos no fueron a una academia es porque fue un acto también sobrenatural. El acto sobrenatural fue que ellos hablaron lenguas sin que hayan estudiado. Las lenguas no son algo sobrenatural, porque el lenguaje era conocido. Fue como ellos empezaron a hablar. Eso fue el aspecto sobrenatural. Y es sobrenatural porque por la intervención del Espíritu Santo que les daba. Entonces vemos aquí otra cosa referente al Espíritu Santo en neumatología, tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Se dan cuenta, el Espíritu Santo, Jesús dice, yo me voy pero mandaré a un consolador, Él les enseñará. O sea, tiene personalidad. Está hablando no de una cosa o de una fuerza, como dicen los heréticos testigos de Jehová, sino está hablando de un ser con personalidad propia que toma acciones y que tiene las características de una persona. Aquí, por ejemplo,
está dándole actividad. La acción es iniciada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les da a los discípulos la habilidad de hablar otros lenguajes que ellos nunca habían hablado. Pero eso viene del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es como que está administrando. No solamente se presenta, pero también administra las cosas de Dios. Y una parte de esa administración tiene que ver con el dar la capacidad de hablar en otros lenguajes a los discípulos. Y ahí estuvo Pedro, los discípulos, María, Madre de Jesús, la otra María, Susana, Joana, la otra María, las otras mujeres y los otros discípulos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Con la evidencia de hablar otros lenguajes según la voluntad que les daba el Espíritu Santo para que hablasen. Entonces vemos aquí ya el trabajo del Espíritu Santo. Ahora entienden por qué dije el principio es neumatología. Porque neumatología tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. Estamos viendo aquí que todo lo que está haciendo aquí es el Espíritu Santo. Se presenta, viento recio, ¿no? Se representa, se expresa de una forma como de fuego, ¿no? Y al mismo tiempo les da la capacidad auditiva, visible, audible, objetiva, de hablar a los discípulos y a los demás en otro lenguaje que ellos nunca habían hablado. Bien interesante. Entonces, aquí vamos a terminar y vamos a seguir la próxima semana porque esto está volviéndose muy importante en lo que tiene que ver al trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender? Mucho. Podemos aprender que el trabajo del Espíritu Santo hoy es real, que el trabajo del Espíritu Santo hoy es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús, y que es nuestro Paracleto, el que está con nosotros para enseñarnos, cuidarnos y protegernos. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Que esta palabra haya llegado al corazón de todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.